Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast propulsado desde Subterfuge Radio, donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Hoy el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante se viste de gala para recibir a toda una leyenda del dial de la radio española, uno de los grandes, que desde el segundo uno lució personalidad y originalidad a la hora de comunicar y transmitir. Una más que dilatada carrera para la que se necesitarían horas y horas para desgranar, pero a la que nos acercamos desde el más profundo respeto y admiración. La palabra y el testimonio de una persona que es historia viva y que ha acompañado a generación tras generación a través de esa comunión mágica que supone la radio con el oyente. Todo un honor, pues, recibir hoy, en Simpatía por la Industria Musical, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, al irrepetible, necesario y siempre reivindicable Pepe Domingo Castaño. Bueno, me hace ilusión particular estar en un lugar como este que lleva el nombre de un amigo mío, sí, lo sé, del gran Alfonso Santisteban, con el que me he corrido juergas inolvidables. Sí, o sea, era un personaje que le quería mucho. Fue un gran amigo mío de esta casa, le reeditamos los últimos discos, bueno, hicimos unas reediciones de sus discos, ahora soy muy amigo de sus hijas y me habló mucho, me habló de ti, de hecho me enseñó unas fotos así de la época del long play. Sí. Long play. Un gran tipo, inolvidable, sí. Bueno, por hacer un poco de biografía, bueno, José Domingo Castaño nace en Padrón, La Coruña, en octubre de 1942, en una familia de 12 hermanos, ¿no? Ya desde el principio tuviste que acostumbrarte a dirigir a las multitudes, ¿no? Sí, lo peor de las familias numerosas, si eres el mayor o el segundo mayor, es que nunca eres el favorito. Porque ni eres el primero, que es el que se lleva todo el cariño, ni eres el último. Estás en el medio. Entonces a mí siempre me tocaba un hermano detrás, porque era uno cada año. Y nunca fui lo querido que yo quisiera haber sido cuando era pequeño, porque lógicamente mis padres siempre querían al que venía nuevo, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, se habla mucho de tu vocación temprana por el mundo de la radio. ¿Cómo surge? ¿Cómo recuerdas esas primeras emisiones que escuchabas y seguías? Bueno, la radio en mi pueblo, en Padrón, era el sonido de la vida, ¿no? Más que nunca. Yo recuerdo que jugábamos en la calle porque entonces los niños no teníamos móviles, ni teníamos internet, ni teníamos podcast, ni teníamos TikTok, no teníamos nada. Solo teníamos ilusión y ganas de pasarlo bien. Entonces jugábamos en la calle y mi madre tenía siempre la casa abierta y en aquella calle Herreros el sonido de la calle era Diego Valor, Matilde Perico y Periquín, Amarrosa, el secreto de nacer, todas aquellas novelas que la cadena SER emitía por la mañana y por la tarde. Y luego la gran maravilla que era Cabalgata fin de semana de Bobby de Glané, que me enseñó a creer en la radio. O sea, Cabalgata fin de semana era una locura que inventó un tipo que para mí fue el creador de la radio espectáculo, que era Bobby de Glané. Con él la radio pegó un cambio tan brutal que no lo conocía, como diría Alfonso Guerra, ni la madre que la había parido. Pues es el que además lleva la radio, ¿no?, como espectáculo, como abierto al público, ¿no? Fue el primero que inventó esa radio directa en la que cabía todo, no solamente un concurso, que era lo que se llevaba entonces, ni una radionovela, no, cabía todo. Un tipo en la calle informando, un tipo que venía a presentar, un concurso. Era una mezcolanza tan enorme que fue lo que yo escuchaba hasta que un día llegó, para mí, la sublimación de la música, que era el gran musical que presentaba una de las mejores voces que yo recuerdo, la de Tomás Martín Blanco, y dirigía a Rafael Rever, que era el gran musical. Totalmente. Ahí empezó, para mí, mi afición a la música y a la radio. Bueno, a la radio, que te presentas a la selección en Radio Galicia, ¿no?, emisora de la cadena SER en Santiago de Compostela, y consigues una plaza. ¿Cuáles eran tus primeras funciones en esa radio? Bueno, yo no sé si tú has estado alguna vez en una radio de provincias, que no lo digo despectivamente, lo digo porque así le llamábamos, y tienes que hacer de todo. Entonces allí yo empecé haciendo publicidad, que era una especie de guías comerciales que había que leer. Entonces yo un día le dije al director, ¿y esto no se puede hacer con música? Dice, ¿qué dice usted? Son guías comerciales. Digo, ya.
pero será más fácil que la gente la recuerde si le ponemos música. Ay, no, no. Y un día, sin permiso, él lo hice. Y entonces vino y me felicitó. Fíjate, a pesar de que él me había dicho que no, digo, me va a echar la bronca. Me dijo, no, no, me parece un gran hallazgo. Ahí empecé a romper un poco con lo que hacían los demás. Yo cuando hacía una cosa quería hacerla distinta a los que la habían hecho antes. Y yo creo que eso en la vida me ayudó a formar un estilo que era siempre rabiosamente contrario a lo que había en aquel momento. Y ahí empecé a hacer de todo, deportes, entrevistas, todo. Bueno, ya le decía al principio que bueno, has sido siempre original y además, bueno, siempre has lucido una personalidad increíble, ¿no? O sea, creo que eso es, además, bueno, marca de la casa total. Bueno, un trabajo que la radio que compatibilizas al principio con tu función de administrativo en una empresa de encurtidos, ¿no? Aquello era complicado. Yo hasta que dejé la empresa no fui feliz. Aquello no era vida. Tú no sabes lo que es levantarte. Yo comprendo a la gente que lo hace y los admiro. Yo me liberé de eso, afortunadamente, pero levantarte a las 6 de la mañana, como me levantaba yo, que venía siempre de alguna juerga, porque me encantaban las verbenas e iba a todas las que podía, y luego lo pagaba, claro. A las 6 de la mañana sonaba el despertador, mi madre le costaba un mundo levantarme, coger la bicicleta e ir en bicicleta como unos 4 o 5 kilómetros contra la lluvia, porque la lluvia venía de frente y entonces yo creo que llovía mucho más que ahora en aquellos tiempos. Yo recuerdo aquella imagen, el viento, la lluvia, yo en la bicicleta, cagándome en todo, diciendo, ¿qué hago yo aquí pudiendo ser feliz en otra cosa? Y hasta que lo dejé no paré. Bueno, el último día del año 1966 coges un tren y te vienes a Madrid. Lo primero que haces es despedir el año en la Puerta del Sol. ¿Cómo era el Madrid que te encuentras y recuerdas? Pues yo creo que era muy distinto al de hoy. Aunque Madrid no ha perdido nunca su capacidad de englobar a la gente cuando llegas y de hacerse asequible a la gente que llega, era un Madrid muy de pueblo, menos ciudadano que ahora. Madrid ha crecido mucho. Madrid ahora se parece más a París y a Nueva York que antes. Madrid antes tenía una personalidad muy de Madrid. Era un Madrid de andar por casa, como yo le llamo. Pero claro, a mí el choque, cuando estás en una emisora de provincia, Santiago en este caso, te conoce todo el mundo. Tú vas por la calle y adiós Pepe, adiós Pepe, adiós. Claro, y llegas a Madrid y vas por la Gran Vía, como fui yo, para ver dónde estaba Radio Madrid, porque era mi obsesión. ¿Dónde está Radio Madrid? Gran Vía. Entonces era Avenida José Antonio 32. Y vi aquella cosa y digo, ahí voy a trabajar yo. Entonces pasas por la calle y no te conoce nadie. Claro. Nadie te saluda. El golpe es tremendo, pero yo fui capaz de integrarme muy rápido en Madrid. Madrid es muy fácil. Qué bueno. De conquistar. Traías bajo el brazo ya un contrato, ¿no?, para La Voz de Madrid, donde harías tu primer programa, Club Musical. ¿En qué consistía? ¿Dónde estaba? Bueno, la emisora estaba ahí en Gran Vía, ¿no?, me estás diciendo. Y que el Club Musical, bueno, que era un programa. Yo hice una prueba, no venía ya quisiera yo haber venido con contrato. Vale. Yo vine a la aventura, a ver qué pasaba. Entonces presentaba. O sea, viniste directamente, claro. A puerta fría, ¿no? Claro, yo pensé, si quiero triunfar en esto y ser alguien, que era mi ilusión, desde luego en Santiago no lo voy a conseguir. Aquí seré el mejor de Santiago, claro, pero yo quiero ser el mejor de España. Claro. Esa era mi ilusión, ¿no? Entonces me vine a Madrid pues, con lo opuesto. Pero claro, yo me presentaba a todas las pruebas. A través de amigos me iban diciendo, hoy hay una prueba en La Voz de Madrid, hoy hay una prueba en la cadena SER, hoy hay... Entonces me presenté en la cadena SER. No dije que era de Radio Galicia y te preguntarás, ¿por qué? Si era de la SER, era más fácil. Claro. Sí, pero yo sabía por el fútbol que cuando un jugador viene de la cantera, le pagan menos que a un jugador que viene de fuera. Y digo, no voy a decir que soy de la cantera y así voy. Si un día les intereso, me van a pagar lo que yo quiero. Me hicieron una prueba, me aceptaron y empecé a presentar los 40 principales. Ajá. O sea, presentaba música y compaginaba eso con programa y hacía un programa, el Club Musical, que era un viaje con SEAT por toda España. Ajá. Buscaban voces, me presenté y me aceptaron. Era un programa semanal que, qué curioso, ¿sabes quién lo producía? El Matías Pras,
padre. Padre. Tenía una empresa Ajá. de representación publicitaria y me contrató Matías Prats, padre, que era un fenómeno. Qué Y ahí bueno. empecé, sí. Qué bueno. Bueno, luego además ese link tuyo con después cuando te dedicas a retransmitir fútbol, ¿no? O sea, también Bueno, eso le da fue un maestro. mucho Ya lo después. sé, ya lo Fue sé, ya mucho lo sé. después. Pero Pasé. bueno, Yo musicalmente fue qué bueno. lo que yo quería es ser lo que entonces llamaban disc jockey, que ahora un Sí. disc jockey es el que pone discos En en una discoteca. Antes sí, no. sí. Antes era el que ponía discos en la En la radio, radio. comentándolos En la- y dando su Sí. aire particular, ¿no? Y ya también bajo la batuta de Rafael Revert, que es un poco el que arrancó también todo ese modelo de radio. Siempre lo he repetido muchas veces, pero bueno, tú igual te la sabes. Hay una anécdota que cuenta Revert muy descriptiva, que él estaba con un año 62, 63 y tal, cuando me iniciaba el Gran Musical, bueno, cuando iniciaba su carrera radiofónica, y como que estaba un día en su despacho, y como que llaman a la puerta y ¿quién está? Dice, soy don Rafael Revert. Y él como, bueno, sí, soy yo y tal, no sé qué. Soy no sé quién de la voz de su amo. Y le traigo estos discos para que los ponga en la radio. Y él como, no, pero si yo compro los discos que pongo en la radio. No, se los traigo porque queremos hacer promoción de estos discos. Y siempre, ¿no? Considera como que es el momento donde la radio... Como llamamos los promocioneros. Totalmente. Los que llevaban los discos. Totalmente. En ese año 66 ya empiezas a tener ya relación también con la industria, o sea, con esos promocioneros, empiezas ya a eso, pues a recibir presiones, o sea, con cariño de, oye, ponme esto, ponme lo otro. Bueno, en principio yo ponía lo que me daban, porque los 40 Claro. era una lista, estaba hecha, Sí. que yo no podía intervenir. Claro. Ponía los 40, dependía lo que más me gustaba y luego me obligaban a poner de vez en cuando más que un disco que sonaba más que otros, de vez en cuando. Y entonces yo le dije un día a Revert, oye, Revert, ¿y yo no puedo poner discos que me gusten a mí? Me dice, no. Entonces, tienes que poner lo que se te mande. Digo, vale. Yo entonces, bueno, pues estaba ahí. Y no empecé realmente a tener relación con la industria hasta que, por un problema que tuve con la SER, me fui a Radio Centro, que era una emisora sindical que estaba en la calle Huerta 73, donde estaba el diario Pueblo, que dirigía Emilio Romero. Y ahí en Radio Centro me ofrecieron la oportunidad de sustituir a un compañero y se me ocurrió un título de programa que les encantó, que era Disco Parada. Que es un nombrazo. Buenísimo. Y entonces yo empezaba el programa y decía, hola, buenas tardes, bienvenidos a Disco... Estaba así media hora, Disco... Y mientras yo estaba con el la chica que iba poniendo trocitos de discos. O sea, tenía disco de esto, de todo. O sea, entonces quedó. Era muy raro. Fue un invento que tuve. Sí. Y al final, parada, y entraba pues un disco fuerte y tal. Entonces, en medias yo hablaba. Yo cogía un montón de discos y sin guión ni nada me iba al estudio. Y ahí empezó la gente a escucharme. Y un día me llega uno de RCA. Al día siguiente me llega uno de Columbia. Luego otro día otro de Fonogram. Otro día otro de Zafiro. Y empezaron a venir. Y entonces les dije, vamos a ver, yo voy a patentar una idea. Y es que cada día va a venir uno de vosotros, tú el lunes, tú el martes, con un disco. O dos. Sí. Y me los presentáis vosotros. No los presento yo. Y yo opino. Entonces, un día venía el de RCA, digo, hoy traigo, ¿qué traes hoy? Como si fuese una venta de supermercado. Pues hoy traigo un disco de no sé quién, ponlo. Y decía yo, bueno, no sé si romperlo, a ver qué digan los oyentes. Entonces los oyentes llamaban y le daban una puntuación. El siguiente disco, el martes, venía el de Hispavox. Y entonces empezaron a coger cariño. Eso se convirtió en una familia. Entonces yo era ya, aunque estaba en una emisora que casi no tenía audiencia, con Disco Parada empezó a dispararse y ya era el niño bonito de las casas de discos sin estar en la SER. Qué Ahí bueno, empezó claro, todo, con Disco Parada. Qué bueno. Bueno, y simultáneamente comienzas a cantar, ¿no? Con algunos grupos madrileños, bueno, de escaso recorrido. ¿Desde el principio tenías el gusanillo de cantar? ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a cantar con un grupo? Mira, te voy a contar, bueno, lo digo en el libro. Hay una costumbre en Galicia que es que en cada verbena va una orquesta. En Galicia hay un montón de buenas orquestas.
Y antes te dejaban, ahora no. Pero antes yo iba a la fiesta, por ejemplo, y mis amigos le decían a los de la orquesta, tenemos un amigo que canta muy bien y que le gustaría cantar, le dejarían. Y al principio decían que no, pero un día alguien dijo que sí, en una orquesta, no sé cuál era, y subí y canté. Y canté una canción que se llama Oh mi Señor, en este mundo yo que te debo la vida. Y El pirata de Pepino Di Capri y Mariquilla de José Luis Martínez y su guitarra. Y parece que les gustaba porque cuando volvían a ese mismo pueblo pedía, y ya me llamaban ellos. Y ahí empecé a cantar en todas las orquestas. Y la canción que más quedó de todas las que cantaba era Mariquilla. Entonces me prometí a mí mismo, ya tenía en la cabeza el marcharme. Digo, si algún día voy a Madrid y tengo oportunidad de grabar un disco, uno de los primeros, el primero no, pero el segundo o el tercero va a ser Mariquilla. Y fue el segundo, Mariquilla. Hice una versión que me la produjo Ramón Arcusa. Y fue también éxito en España. Y aquí en Madrid empiezas a tocar también, o sea, a cantar con... En Madrid iba mucho con un grupo que tú recordarás seguramente, ¿cómo se llamaban? Los Íberos. Sí, hombre, claro, sí. Aquella que tiene una canción preciosa. Las 10 de la noche han dado y no está... Tuvieron éxito, además. Eran muy buenos técnicamente. Me iba con ellos de juerga y de vez en cuando cantaba en alguna actuación que tenían. Eran una gente muy querida. Bueno, y en 1968 entras por primera vez en Televisión Española para presentar un programa pequeñito que era Biblioteca Joven, con donde coincides con la que luego sería tu mujer durante unos años, María Luisa Seco, ¿no? ¿Cómo era esa televisión primigenia? Antes hablábamos del Madrid y tal, eso, pero ¿cómo era esa televisión que arrancaba? A mí de lo que me acuerdo más es de ir a Televisión Española con una carta de un periodista de Santiago y le eché 2 narices y digo, yo voy. Y fui a ver a Carlos Martínez Barbeito, que era el jefe de programas culturales. Le entrego la carta y le digo al que dile que está aquí Pepe Albite. Yo no era Pepe Albite, era el que me llevaba la carta. Entonces va y se sale el tío y dice, tú no eres Pepe Albite. No, pero es que traigo una carta de él. Y al tío le resultó gracioso la forma en que entré. Pasa. Y le vi muy cariñoso, muy bien, me trató muy bien y me dijo, tranquilo, que yo creo que algo vamos a encontrar para ti. Y al poco tiempo me llamaron y empecé haciendo voces en off. Y el que hacía los programas que yo ponía voz me dice, oye, tú tienes buena pinta, ¿por qué no? Tengo necesidad de un presentador porque se me va el que presenta Biblioteca Joven con María Luisa Seco. Te voy a hacer una prueba. Y yo a mí me entonces esas mariposas, ¿no? Digo, mi pueblo me van a ver, pensaba yo, joder, por fin. Y al final me hicieron la prueba, la pasé y empecé a presentar Biblioteca Joven. Era una televisión muy... Bueno, yo creo que no ha cambiado mucho la tele. Bueno, me imagino, dimensionable. Menos medios, pero vamos, yo creo que era lo mismo que ahora la tele. Y era un programa de literatura juvenil. Así, de libros jóvenes. Había una lista... Era como una lista de música, pero en libros. Comentábamos libros, venían autores a presentarlos, leíamos trozos de libros. Era bastante divertido y, bueno, tuvo cierta fuerza. Sí. Qué bueno. Bueno, con lo tuyo era la radio y donde estabas dando pasos de gente. La cadena SER te repesca, ¿no? En 1973 para hacer un programa que es como Voces Ana 45. ¿Quién te llama? ¿Quién te repesca? ¿Revert? Me llama, tú eres futbolero, soy conoces al Morata, ¿no? El del Atlético de Madrid. Claro, el padre de Morata, Alfonso Morata, era director de publicidad de la SER entonces. Y un día en Radio Centro, yo que estaba luchando por conseguir que me llamase la SER, era el objetivo mío. Si quieres ser número 1 en algo, tiene que estar en la número 1. Y la número 1 era la SER. Y una tarde me llama y soy Alfonso Morata. ¿Te interesaría venir a la SER? ¡Pum! Mariposas otra vez. Digo, joder, por fin. Y llego y me dice, el que me recibió, que era Tomás Martín Blanco, mi ídolo de jovencito. Y me dice, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Que te veo que haces muy bien los programas de música. Y digo, yo quiero recuperar aquel programa que presentabas tú y que dirigía Rafael Revert, el gran musical.
pero hacerlo tal como lo hacíais, en una discoteca, con actuaciones de artistas españoles importantes, con fans, con gente en directo. Y dice, ¿tú crees que en este momento aquello que hicimos se puede recuperar? ¿Van a venir las fans? Digo, sí. Eso depende de cómo lo hagamos. Claro. Y fue, efectivamente, empezamos en la discoteca Cassette de Hilarión Eslava, y el primer día que convocamos a la gente había colas en la Gran Vía para conseguir entrada. Eran gratis, claro. Pero había colas. Y le digo, Tomás, ¿ves? Empezamos, fue un exitazo y estuve 5 años haciendo el gran musical. Era el programa y con actuaciones 12 en a directo. 45 era de la tele. Ah, vale. Eso fue en la tele. Vale. Y que era un programa Sí, musical. un programa musical también, y cantaban en directo también. Ah, qué bueno. Y luego ya Viva la Radio, que Viva Sí, la Radio eso por la mañana. es un magazine ya de los pioneros esto, ¿no? De los morning shows, ¿no? O sea, Bueno, eso es cuando te cansas de la música. Yo me cansé porque vi que la música iba por otros derroteros y a mí no me gustaba demasiado. Eran los tiempos de Ramoncín, de aquella movida un poco rara que a mí yo no congeniaba mucho con aquel tipo de música, y le pedí a Tomás que me liberase. Buscamos a un sustituto, lo busqué yo, y lo busqué en Radio Centro, que estaba Pepe Cañaveras, mi amigo. Le propuse que me sustituirme, le probamos durante un mes, nos gustó y se quedó él y yo. Entonces me quedé en el aire y me dijo, Tomás, ¿qué quieres hacer? Y digo, pues yo quiero hacer radio. Y para mí la radio es ahora la mañana. O sea, hacer entrevistas, unidades móviles, hablar de la actualidad, vamos, traer a la radio el sonido de la vida. Y me dio Viva la Radio. Y ahí empecé. Y volviendo al mundo, a la radio musical, bueno, ya hablabas eso al principio, que en el Gran Musical tenías una lista que tenías que atenerte a ella, pero ¿cómo se hacía la vida de relación en esos primeros programas? ¿Cómo se seleccionaba la música? O sea, ¿había un ambiente musical? ¿Compartías, mira, escucha esto, escucha lo otro, tal? No, ahí mandaba a rever. O sea, ahí mandaba a rever. Entonces yo compaginaba el Gran Musical con intervenciones también en los 40 principales. Y un día, pues a mí me obligaban a poner un determinado tipo de música. Yo consideré que ya tenía suficiente criterio para hacer la revolución, digamos, ¿no? Entonces le dije a Rever, mira, Rever, a mí me patrocina este programa Celso García, unos almacenes que había entonces. Entonces es mi programa. Y yo voy a poner lo que yo quiero poner en música. Y me dice, no. Digo, pues, entonces dejo los 40, sigo con el Gran Música. Entonces Tomás dijo, no, Pepe tiene que seguir en los 40. Y fui el primero que conseguí poner la música que me daba la gana. Qué bueno. O sea, yo ponía 3 de los 40, como digamos, como obligación, pero el resto de discos eran los míos, los que yo quería. Claro. ¿Y cuáles ponía? Pues los que me gustaban. Y un día me llega uno de una compañía de discos, Columbia, que estaba cerca de aquí, en Libertad. Martín Garea, y me dice, Gabriel González, me dice, ¿quiere hablar contigo Martín Garea? Voy a hablar con él. Me dice, bueno, ¿cuánto cobras por disco? Digo, ¿cómo? ¿Que cuánto cobras por disco? Por poner nuestros discos. Digo, no, yo no cobro nada. Pero tú sabes que la gente está cobrando. Digo, ¿cómo? Pepe Fernández, no sé quién, el Uribarri, el Mantilla, el otro, todos los de toda Requena, todos estos cobran por poner más discos de Columbia que de otra compañía. Digo, pues yo no. Yo quiero poner lo que me guste. O sea que no, digo, no, yo no. Y luego me enteré de que algunos los echaron precisamente porque se enteraron de que habían trincado pasta por poner determinados discos. Yo siempre me negué. Y eso es lo que me permite mirar al pasado y decir, no, por mucho que escarben, no van a encontrar nada. Y nunca tragué por eso. Bueno, la payola que estaba presente, claro. Y yo te decía lo del ambiente musical porque, bueno, se hablaba de que incluso en la SER había una tienda de discos en el edificio. No sé si tú lo recuerdas. Bueno, sí, tenían una compañía, yo no recuerdo cuál era, que estaba Aguaviva. ¿Cómo se llama? Aguaviva era el de Vientos del Pueblo. Sí, el del grupo de Manolo, que producía Manolo Díaz. Sí, creo que sí. Y era una compañía que tenía la SER. Y luego la SER empezó a cobrar editorialmente, o sea, a comprar editorialmente a las compañías. Pero ya no estaba yo. O sea, las compañías les daban derechos editoriales y autoriales a cambio de radiaciones. Ahí empezó el negocio
no sé si sucio o no, de la música. Ahí entró ya Avellán, que fue el que más trincó de todos, y ya empezaron a trincar todos. Y yo ya no estaba en la música, ya estaba en la radio total, digamos, hasta que llegó el deporte y llamó a mi puerta, ¿no? Vamos a cortar un segundo el caramelo. Claro. Ya está, ya lo mejor, ¿vale? Lo apuntas esto, vale. Bueno, seguimos. Bueno, y a la pequeña pantalla vuelve a llamarte para presentar a Todo Ritmo, que era un programa semanal con actuaciones, ¿no? ¿Conocías Top of the Pops? Sí, claro, bueno, no lo conocí in situ, pero sí, pero he ido a hablar pues mucho. Era una vez fuimos a Inglaterra con varios amigos de televisión a ver cómo se hacía Top of the Pops. Ajá. Entonces dije, vamos a hacer una especie de copia aquí. Y me eligieron a mí. Uh-huh. Era una especie de locura, era un escenario, lo realizaba Pierre Baldí y luego Pierre Baldí. Y era como andamios, la gente estaba subida en andamios y eran actuaciones de gente en directo, a todo ritmo. Y había una lista de éxitos, una lista que tenía un problema, que si una canción estaba durante mucho tiempo como número 1, necesariamente sonaba todos los programas. Y hubo una canción que era Mami Blue de los Pop-Toss, que estuvo de número 1 hasta que llegó Pandeirada de Andrés Dobarro, que también fue número 1. Era una lista de 10 canciones. Uh-huh. Entonces iban a defenderla, los autores de las canciones cantaban la canción, luego presentábamos. Era como un gran musical, pero digamos a lo loco en televisión. Uh-huh. Duró lo que tenía que durar, porque aquella locura rompía con todo. Sí. Ahí me llamaban Saltimbanqui, me llamaban, de todo me llamaron. Pero aguantamos los 13 programas, como unos valientes, y para más se acabó. A todo ritmo, el Top of the Pop español duró 13 programas. Pero bueno, duró bastante. Sí, no, tuve preparando la entrevista, cuando lo vi, tuve la oportunidad de ver algunas en YouTube, alguna actuación, y la verdad es que... ¿Aún hay algunas? Sí, no vi eso. Sí, y, joder, y una realización además espectacular. Yo creo que era un programa muy avanzado, que quizá en aquel momento España no estaba preparada, la juventud, para absorberlo. Inglaterra sí, España no. Y bueno, y en ese momento también lo compatibilizas, ¿no?, con la radio, ¿no? Sí, yo siempre hice... a mí la televisión era un añadido. Mi vida es la radio. Yo pude cantar, hacer televisión, lo que fuese, pero al final yo regresaba a mi medio, que es donde mejor me muevo, que es la radio. Y bueno, aprovechando que en ese momento ya eras una estrella absolutamente mediática y reconocida, estás en la cresta de la ola, como digo, y decides decides lanzarte de cabeza a la interpretación, ¿no? Hablabas de ese Mariquilla, que es el segundo tal. El primero es un single que haces con Belter en 1974, que es Neniña y Nuestros dos caminos, ¿no? Obras de Emilio José, que además vendes muchísimo, ¿no? O sea, es un éxito... Sí, yo la idea que tenía era, si un día canto, tiene que ser para ganar. O sea, yo no voy a cantar como cantaron un montón de locutores que no pasó nada con ellos. Yo digo, si canto, tiene que ser una canción que sea un éxito. Y hasta que la encontré, yo tenía una oferta de Belter muy fuerte, pero dije, yo estoy a la espera de canción. Si tengo una canción, lo grabo. Si no tengo canción, no lo dejo. Y llegó esta canción, que era letra de mi hermano Fernando y música de Emilio José. La grabé sabiendo que iba a ser número 1. Y lo fue, claro. Fue un bombazo. Viste pantalón vaquero y la camisa de cuadros, que era como una especie de himno juvenil, que estaba muy bien grabado. No, totalmente. Y que aún hoy suena bastante bien. Suena muchísimo. Pues mira, yo estoy viendo, yo tendría 6 años, pero aún así la recuerdo toda la vida en casa como Sí, sonaba mucho. Sí, pasó ahí de generación en generación y bueno, era... No, bueno. Tanto como eso no, pero vamos, pero sonaba. Bueno, llegó a ser, bueno, y fue... Un éxito bestial, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Llegó al número 1 de ventas. Llegó al número 1, fue número 1 de los 40 y luego hice el Mariquilla de segundo, que también fue un éxito. Que era esa canción que te cantabas con las orquestas. Y tu pelo moreno, tu boca. Y grabé un LP que me produjo Ramón Arcusa y ahí empezó todo.
para la música y lo compaginaba perfectamente con la radio. ¿Y cómo recuerdas, por ejemplo, la relación con Belter, esa compañía que ya era el acrónimo de Isabel y Teresa, ¿no? El que lo montan? En ese momento era la compañía más potente casi que había. Lo que pasa es que se dedicaba a la música más bien típicamente española. Luego se abrió con Emilio José, con los Albas, conmigo, a otro tipo de música, pero en principio era muy, muy, muy de copla. De copla, y flamenco. con nosotros se abrió un poco a otro tipo de música. Era una gente muy buena, pero había en la compañía uno que se apropiaba de los derechos de autor, o sea, había un pequeño ahí lío que no me gustó nada. Ya, O sea, yo al final cobré una porquería después de haber vendido lo que vendí, porque las compañías de discos sin querer yo creo que te engañaban, porque se aprovechaban de ti, pero bueno. Sí, había un oscurantismo ahí, sobre todo eso, gente que de repente firmaba como tenía otro nombre para firmar las canciones. Te obligaban a poner su nombre en la lista, o sea, en autores, tú ponías Pepe Domingo y tal, y ponían también su nombre. Claro. Y digo, pero ¿con qué derecho si tú no eres autor? No, pero es la compañía, ¿no? Digo, bueno, y tu carrera periodística sigue viento en popa, paralela a tu carrera de artista, y bueno, recibes tu primer premio Ondas, el primero de unos cuantos. ¿Te sentiste especialmente premiado cuando te otorgaron ese Ondas? Hombre, tú vienes de Padrón, te vas a Santiago, rompiendo con todo lo anterior, con tu trabajo, con tu familia. En Santiago te lías la manta a la cabeza y te vienes a Madrid a triunfar sin nada, con una mano delante y otra detrás. Y claro, pasan los tiempos. Y en el año 75, o sea, 9 años después, 8 años después de llegar a Madrid, te dan un premio Ondas, es la confirmación de que hiciste bien. Total. Todas esas locuras habían valido la pena porque tenían el premio al que aspiran todos los que hacen radio en el mundo, que es tener su primer premio Ondas. Y yo lo tuve además por el gran musical, que era lo que quería hacer. O sea, más feliz no podía estar. Fue la confirmación de que estaba en el camino, ¿no? Y de suceder eso a maestros como Tomás Martín Blanco, que ya has hablado un poco de él, pero bueno, ha sido una persona que ha salido muchísimo aquí. Hay clásicos como Ángel Álvarez, pero Tomás Martín Blanco. ¿Cómo era Tomás Martín Blanco? ¿Qué recuerdas de él? ¿Y qué le hizo? ¿Por qué ha dejado ese legado, esa impronta tan importante? Porque era buena gente. Tú cuando eres buena gente, el ser buena gente está por encima de ser buen profesional, de hacerlo bien en tu trabajo. Lo importante de Tomás era que comprendía a la gente que era su subordinada. Yo cuando llegué, él era el jefe de programas, cuando llegué a la SER. Había sido antes locutor, había presentado el Gran Musical, había trabajado también en Cabalgata fin de semana con Bobby de Glané, estaba curtido, tenía una voz prodigiosa. No sé por qué dejó de hacer radio para ser director, no lo sé, nunca lo entendí. Y a mí me tenía cariño especial, porque recuperé su niña bonita, que era el Gran Musical. Y me estaba muy agradecido. Y tuve con él momentos mágicos de amistad, de cariño, y luego le volví a ver. Se murió, pero su recuerdo sigue. ¿Y quiénes fueron? Si ahora echamos la vista atrás de otros maestros de la radio, ¿quién te influyó como...? Bueno, hay uno por encima de todo. Para mí el dios primero fue Bobby de Glané, que creo, como dije antes, que inventó la radio espectáculo, digamos que la nueva radio que venía. Tomás Martín Blanco, que inventó la radio musical. Y el tercero, y por encima de todos los demás, Joaquín Prat. Joaquín Prat era la radio, con mayúsculas. Hacía de todo y todo bien. Conjugaba perfectamente la publicidad con la información, con el optimismo, con las ganas de vivir, con la alegría. Comunicaba mejor que nadie. Era un personaje, yo creo que no solamente inolvidable, sino irrepetible. Yo soy lo que soy gracias en principio a que seguí la línea que me marcó Joaquín Prat. Un genio.
Qué bueno. Bueno, y siempre a la que salta, llegado a un punto, haces discos promocionales para el Corte Inglés, que en esa época el Corte Inglés hacía tal esto, y para la oficina de turismo de Portugal. Sí. ¿En qué consistían esos singles? Bueno, yo tenía que lanzar una canción que era Vente conmigo, Uh-huh. que también era de Emilio José y de mi hermano Fernando, y apareció el Corte Inglés, me llaman de Belter y me dicen, oye, que el Corte Inglés quiere aprovechar el lanzamiento del disco, van a comprar 25.000 copias, lo cual ya significa que va a ser un bombazo, Uh-huh. y solo tienes que meter en el intermedio del disco, en un momento, qué grande es ser joven con el Corte Inglés. Y digo, pues a mí no sé qué va a decir la gente, pero era la primera vez que se hacía. Sí, lo que llaman ahora branding content. Claro que rompimos moldes. Bueno, pues entonces vamos al estudio. Dice, en este momento, ahí, donde había una parada musical, metemos, qué grande es ser joven, ven al Corte Inglés, tal. Uh-huh. Y seguía el disco. Uh-huh. Y fue un exitazo también. Claro. Y así fue. Y lo de Portugal, vinieron un día unos señores de Portugal y dijeron, hemos pensado en usted para hacer una canción de Portugal. La canción ya la tenemos. Solo nos falta el intérprete. Y queremos que usted, como gallego y tal, me presentan una canción que era, la letra era de Tomás Zardoya, un tío de publicidad, era muy buena la letra, y la música de Álvaro Nieto. Oigo la canción, me encantó, la grabamos, y esa no fue una canción al uso, digamos, de mercado, era para ellos, para regalarla en Portugal, en campañas turísticas. Qué bueno. Y así fue. Bueno, aparece también después de esos dos singles el primer álbum, Atine Niña, que contenía los éxitos que habían salido en formato single, más otras canciones así con un toque de costumbrismo regionalista, ¿no? Como Rianseira, Galeguiño. ¿Significa ya eso una gira, una carrera estable como artista? O sea, aparte de tú esto decides, bueno, tienes un manager, haces una gira y todo tal, o sigue siendo algo paralelo a tu carrera radiofónica, que por supuesto sigue siendo más importante. A mí yo no quería hacer gira. No quería, porque digo, si con la radio ya tengo bastante. Sí. Pero entonces, el manager, que era José María Suárez, hermano Chema Suárez. de Adolfo Suárez, sí, Chema Suárez, ha salido varias veces. Me dice, tenemos que hacerlo. Tengo que hacer una gira. Y entonces yo dije, pues para hacer una gira hay que hacer algo distinto. Uh-huh. El tema se llama Neniña, ¿no? Uh-huh. Dije, pues ¿por qué no buscamos 4 chicas muy guapas? Las llamamos las neniñas, y vamos de gira. Ellas bailan, yo canto, tenemos un grupo. José Mari, que era especialista en eso, buscó las chicas. Hicimos unas fotos, hablamos con la casa de discos, montamos un lanzamiento, empezamos a buscar y empezamos a hacer galas. Hicimos 50 galas. Yo terminé agotado, tengo que parar. Estoy medio catarrado. Hicimos 50 galas, más o menos. Yo terminé muy cansado y dije, no hago más en mi vida ya. Porque la primera gala fue en Cádiz. La segunda fue en Vigo. La tercera en Sevilla. La cuarta, yo creo que fue en Cataluña, no me acuerdo, no, en Huesca. Era una locura. Y yo aparte tenía que estar cada domingo por la mañana en directo en el Gran Musical. Era un matahombres. Sí. Y estuve una temporada y no hice nada más. Pero quedé contento. No gané mucho dinero, pero gané en ganas de disfrutar y de vivir, ¿no? Bueno, ¿y en algún momento el artista superó al comunicador? Perdón. No. Yo tuve ofertas muy buenas para cantar, digamos que en serio, de dejar la radio y dedicarme a cantar. Pero yo sabía que no era lo mío. Digo, esto está bien mientras haga radio. El día que deje de hacer radio, se acabó mi carrera musical. Entonces dije que no, seguí en la radio. Digo, yo puedo grabar de cuando en cuando algún disco, pero nunca actuaré en directo, en forma de galas. Sí. Haré televisión y esto, pero de promoción nada más.
y lo mío es la radio. La radio no la dejé nunca. Nunca, pero el éxito musical se amplifica, ¿no? Porque, bueno, tus canciones habían volado por alguna razón, habían sobrepasado el Atlántico y, bueno, y en México, bueno, se convierten en un fenómeno también, ¿no? Deshaces tu contrato con Belter y fichas por Melody, que era un sello mexicano que aquí trabajaba con Movieplay. Movieplay, sí. ¿Cómo surgió de repente que en México te aclamase como artista? Bueno, Fernando Salaverry, otro histórico de la música, me llama un día y me dice, hay un mexicano que ha venido a España a buscar voces nuevas, ha escuchado un montón de cantantes y te ha elegido a ti. Digo, ¿a mí? ¿Por qué me ha elegido a mí? No, que ha escuchado de niña, ha escuchado a la nueva, esa que tienes motivos que todavía no ha salido. Y dice que vas a ser número 1 en México en menos de un año. Le digo, este tío está loco. O sea, ¿a quién ha oído? Dice, pues a Perales, ha oído a todos y ha dicho que él quiere lanzarte a ti. Entonces quiere comer contigo. Fuimos a comer a Opazo y me saca un talón firmado y me dice $50,000 de anticipo para anular tu contrato con Belter, que ya está hablado, que terminaba, y para firmar conmigo. Y yo, que no tenía nada que perder, me aseguré de que los 50,000 eran de verdad. El talón estaba bien, ingresé el talón, firmé, se llevó Neniña, lanzó Neniña y fue número 2, número 3, o sea, no llegó al número 1. Pasó el tiempo y un día me llama y me dice alguien que había ido a México, un cantante, yo creo que fue Perales o Miguel Bosé, no me acuerdo. Oye, tú, Pepe, que está un disco tuyo, está sonando en México, que nos estás dejando a todos en pañales. Y era Motivos. Y fue número 1 durante meses. Entonces tuve que ir a hacer promoción, solamente promoción. Y cuando me ofrecieron dedicarme, o sea, hacer un mínimo de 80, 90 galas anuales, un pastón por hacerlo, dije que no. Dije, no solamente digo que no, sino que cuando termine este LP, no vuelvo a seguir en la música. Entonces sacaron varios temas, hice otro LP, el último, y no volví a grabar más. Y dije, se acabó. Que si no me vais a calentar y voy a dejar la radio, y no quiero dejarla. Y me volví a la radio. Pero además habías empezado a componer tus temas. O sea, claro, Motivos letra es letra mía, no es la música, es Daniano Alcalde. Que recordarás que era el autor de Vivo Cantando, bueno, aquella que fue Eurovisión. Sí. El autor de la música es Daniano, la letra es mía, Motivos. Pero decides dejar la música. Y dejo todo ya, digo, no, porque si no esto ya estaba en pleno apogeo Carrusel Deportivo, era un éxito brutal y digo, esto no puedo dejarlo. Claro. Esto es mi futuro. Claro. Sí, pero bueno, claro, era la época de hacer las Américas y había muchos artistas que iban a Latinoamérica porque, claro, ganaban muchísimo dinero además. O sea... Sí, a mí luego me di cuenta de que muchos decían que habían sido número 1 en México y no lo habían sido. O sea, como me dijo un día Julio Iglesias, cuando era número 1, me dijo Julio, me llamó, dice, oye, tío, ¿tú sabes lo que has conseguido? Que yo llevo toda la puñetera vida luchando y lo que me ha costado a mí ser número 1 y tú con un disco, el segundo que sacas, eres número 1, tienes un potencial, dedícate a esto. Y dije que no. Y me dijo, me acuerdo de la frase, eres gilipollas, gallego, me dijo, eres gilipollas. Digo, pues lo seré, pero no quiero. Qué bueno. Bueno, paralelamente, sigues con la radio y tal eso, pero también te lleva a presentar uno de los programas de la historia de la televisión de este país, ¿no? 300 millones que se hacía en España, pero bueno, se emitía además en toda Hispanoamérica, ¿no? Fue un éxito tremendo, ¿no? Tuvo una idea, bestial. Un programa global entre países era realmente, ¿no? Sí, era una idea muy buena, que yo no sé por qué no existe ahora. Que en lugar de 300 debían ser 500 millones o 600, ¿no? Ha subido un poco. Un día me llama Gustavo Pérez Puig, que era el director del programa, y me dice, oye, que Tico Medina, Alfredo Amestoy, Martín Maqueda y toda esta gente hemos estado reunidos para buscar un presentador, porque voy a ser yo el director y quiero cambiar de presentador, y han dicho que eres tú el ideal. ¿Te apetece? Y digo, ¿presentar 300 millones? Digo, y le conté una anécdota,
Yo estaba viendo un día en casa 300 millones con mi mujer y mis hijos. Y le digo a mis hijos y a mi mujer, este programa lo voy a presentar yo dentro de nada, seguro. No había hablado con nadie, ¿eh? Es que veía que me iba a ese programa. Ajá. Yo conocía Hispanoamérica, Claro. yo hacía radio, había hecho televisión. Digo, me huele que me van a llamar algún día para presentar ese programa. Y fíjate, cuando yo Gustavo Pérez Pú me llamó y empecé a presentar 300 millones durante, creo que fueron 5 años estuve. Sí, que tenía una realización además bestial. No, era un programón, era un programa de una categoría. Lo que pasa que era un programa muy técnico, muy literario, y a lo mejor no llegaba al público de una manera tan directa como podía llegar un programa de entretenimiento, pero era un programa de altura, de categoría para mí. Totalmente. Bueno, y poco después, en 1980, rompes fugazmente tu retiro discográfico, ¿no? Para grabar una serie de recitados del poeta cubano José Ángel Buesa, que conformaran el LP. José Domingo Castaño recita Poemas de Amor, de José Ángel Buesa, que le grabas para RCA. ¿Quién te convence y por qué? El Salaberry otra vez. Salaberry me oía en la radio recitar a José Ángel Buesa, que es un poeta cubano que me encantaba. Y me dijo, ¿y todo esto por qué no lo grabamos? Porque la gente me pedía grabaciones de los poemas. Y digo, bueno, pero tendríamos que buscar una música adecuada para cada poema. Entonces buscó a un pianista, no me acuerdo el nombre, y escuchó los poemas que yo seleccioné, le puso música, y una noche me metí en el estudio. Me acuerdo que el día anterior me agarré una buena porque quería tener la voz cascada. Para que los poemas sonasen cascados, o sea, un poco rotos, ¿no? Entonces fui al estudio y tenía la voz cascada. Y me encanta cómo ha quedado, me encanta cómo quedó. No sé lo que pasó con RCA, no sé si vendió mucho o poco, pero yo lo hice con todo mi cariño. ¿Y lo de no poner Pepe fue porque pensaban que José era más...? No, es que a mí en México, yo nunca fui Pepe Domingo. Ah, vale. A mí en México me llaman José Domingo, no Castaño ya tampoco. Ah, José Domingo. José Domingo. Vale. En las pancartas, cuando iba al aeropuerto y tal, ponían bienvenido José Domingo, o sea, y era José Domingo. Bueno, y en esa época ya hablabas de Carrusel Deportivo y a finales de los 80, bueno, te empiezas a reinventarte, ¿no? como comentarista deportivo estrella de la cadena SER, con la Vuelta Ciclista, el Tour, hablando de Carrusel Deportivo. ¿Siempre te había interesado el deporte? ¿Era parte de esa pasión por el espectáculo radiofónico, el aplicarlo al mundo del deporte? Bueno, había varias cosas. Una de ellas, yo cuando estaba en mi pueblo tenía 3 ilusiones. Una, presentar el Gran Musical, luego presentar Carrusel Deportivo y hacer un programa bueno, grande de televisión. El Gran Musical ya lo había conseguido. Me faltaba Carrusel Deportivo, pero estaba al frente de Carrusel un fenómeno como Joaquín Prat. O se iba Joaquín Prat, o yo no presentaría nunca en la vida Carrusel Deportivo. Y se va Prat a la COPE. Y entonces me llaman a mí. Y empecé a presentar en el 88 Carrusel Deportivo. Me subyugó tanto, me entregué tanto al programa que ya no quise hacer nada más. Y a partir de ese momento, toda mi vida fue deporte, publicidad, deporte mezclado, todo. Y ahí creamos un estilo y ahí me divertí más que con la música todavía. Totalmente. Bueno, y hasta el día de hoy, que sigue siendo una de las voces referentes de la retransmisión deportiva, algo que, bueno, pues mucha gente, además, bueno, me gusta mucho haber hecho este programa contigo, primero porque la profundación que te profeso es absolutamente rotunda. Me encanta toda tu aventura musical, pero luego también a nivel deportivo, pues has sido también alguien que nos ha acompañado a todo el mundo que nos ha gustado el deporte, bueno, y en mi caso, pues sobre todo el fútbol, el Atlético de Madrid, tengo que decirlo. Aquí luce la imagen de Luis Aragonés. Alfonso Santisteban también era un gran atlético, ya lo sabes. Su madre, la socia número 1 del Atlético. Así que nada, pero bueno, toda la historia deportiva, ya sabes que es un programa de simpatía por la industria musical que se centra en la música y en su industria, y esa historia deportiva que es maravillosa, que recomiendo a todo el mundo además que lean ese libro maravilloso que es Hasta que se me acaben las palabras, editado por Aguilar, y que es una absoluta maravilla. Así que nada, muchísimas gracias
gracias, Pepe. Un auténtico placer, un honor contar contigo. Y Nada, con tu muchas testimonio. gracias a ti, a Subterfuge y, en fin, a la radio, que es la mejor fábrica de palabras que hay en el mundo. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva y apasionante entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos como nos teníamos que ir, con Neniña de Pepe Domingo Castaño. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.